Record. Compartimos, hoy es lunes 7 de septiembre y vamos a primero a recapitular todo el proceso que tiene que ver con la transmisión de la tradición de las tradiciones de Jesús, ¿no? Empezamos hablando de Dei Verbum número 19, en donde se establecían 3 etapas. ¿Recuerdan cuáles eran las 3 etapas? La primera, Jesús, ¿sí? De quien se decía, vamos a ponerlo acá, hizo y enseñó. Y vamos a poner algo que no decía la Dei Verbum, pero que sí podemos poner, datar entre el año 28 y 30 aproximadamente. La segunda etapa eran los apóstoles, que predicaron. ¿Qué cosa? Lo que Jesús había hecho y enseñado, con aquella crecida inteligencia de la que gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por el Espíritu de la verdad. Y datábamos a los apóstoles entre los años 30 y 70, el ministerio de los apóstoles. Por supuesto que alguno de los evangelistas es antes, otros después, pero este es un esquema, digamos, que nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio, más allá de que pueda haber algunas imprecisiones en los casos concretos. Y por fin, la tercera etapa eran los evangelistas o escritores sagrados que escribieron. Y ahí en la Dei Verbum 19 hablaba de escribieron tomando de las tradiciones que ya se transmitían oralmente por escrito, sintetizando algunas, explicando otras, etc. Y esto lo poníamos entre los años 70 y 100. De nuevo, la numeración es sobre todo estimativa. Entonces, esto que o el 65 y el 100, podríamos poner acá 65 para que un poquitito antes. Y acá se nota entonces también que cuando hablamos de los apóstoles, también hablamos a grosso modo, porque alguno de los apóstoles tal vez vivió más allá del 70. Bien, después nos preguntamos la semana pasada si nos era posible llegar a esta etapa. ¿Recuerdan? La etapa de Jesús. Pero trasladábamos el nombre de Jesús, hacíamos como una transposición del nombre de Jesús a la comunidad pre-pascual. La pregunta que nos hacíamos, ¿podemos llegar a alguna de las tradiciones que ya se transmitieron en el periodo pre-pascual en la comunidad jesuánica? Podemos decir comunidad o instancia pre-pascual. ¿Podemos llegar a alguna de...? Y si podemos, ¿cuáles serían las características de aquellas tradiciones que nos permitirían reconocer un origen prepascual en las mismas? Y bueno, recuerden que en general llegamos a esta conclusión. De la instancia prepascual nos quedan enseñanzas de Jesús, generalmente transmitidas en frases breves, enigmáticas, de forma poética, muchas veces política y religiosamente incorrectas. O sea, frases que difícilmente hubieran adquirido carta de ciudadanía en una comunidad, a no ser que la potencia del líder formador de esa comunidad
tuviera un carácter tan indiscutible que las hiciera dentro de ese contexto comunitario, hiciera de esas frases totalmente aceptables, aunque incluso no se entendieran bien. Por ejemplo, el que no odia su vida, wow, en esta vida no, el que odia su vida en esta vida la ganará para la vida eterna. El que no odia a su padre o el que no odia a su padre no es digno de mí. Wow, frases así, en donde aparece una pretensión tan absoluta, ¿sí? Acuérdense que estas frases generalmente son breves, enigmáticas, porque bueno, en última instancia no llegamos a saber bien cuál es el significado. Tenemos que, digamos, para conocer cuál es el significado, tenemos que, hay algo simbólico en ellas, pero también hay algo que en última instancia nunca entenderemos plenamente. Yo he venido, ustedes piensan que he venido a traer paz a la tierra, no, yo he venido a traer espada y división. En adelante ahora estarán en una casa 3 contra 2 y 2 contra 3. O sea, una frase así, si se le hubiera ocurrido a Pedro, le hubieran dicho, Pedro, ¿qué te fumaste? Bajá, cortá el mambo porque así no vamos a ninguna parte. Pero si se le ocurrió a Jesús, y acuérdense, en la comunidad prepascual se fueron como cantos rodados, ¿no? Aprendiendo, transmitiendo, meditando. Es muy probable que sin haber todavía una sistematización de estas frases de Jesús, cuando ocurrió la Pascua, ya se hubiera ido formando una suerte de patrimonio espiritual de estas frases de Jesús. Entonces, cuando hoy encontramos en el Evangelio frases de Jesús, acuérdense, estamos hablando de frases, muchas veces se los llaman dichos o en griego logion, o también se los puede llamar en plural logia. Son dichos de Jesús, que están a veces están incluidos en un contexto narrativo, como una sentencia de sabiduría. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Chupate esa mandarina. Aquí hay alguien más grande que el templo. Aquí hay alguien más grande que el sábado. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. Los que quieren ser los primeros que se hagan los últimos, etc. Cuando encontramos esas frases en nuestras Biblias, en nuestros evangelios, podemos pensar que el origen de las mismas se remonta a antes de la Pascua. ¿Sí? ¿Esto quiere decir que fueron dichas así tal cual nosotros hoy las tenemos? Probablemente no, es decir que fueran lo que hace un tiempo se llamaban las mismísimas palabras de Jesús, o en latín las ipsísima verba Iesu. ¿Son estas las mismísimas palabras de Jesús? A ver, no podemos ni negarlo ni demostrarlo. Pero sí podemos decir que se remontan a la comunidad prepascual. ¿Sí? Ahora bien, hasta acá, ¿me siguen? Bien, vamos a ver ahora a esta etapa. Esta es la idea. A la etapa 2. Estamos acá hablando entonces ya no de la comunidad prepascual, sino de la comunidad post-pascual. Acá era la comunidad prepascual. Y acá estamos en la comunidad post-pascual. Bien, para llegar de alguna manera a conocer de qué manera los dichos de Jesús fueron transmitidos en la comunidad pospascual, tenemos que
también hacernos la misma pregunta que nos hicimos el otro día con respecto a la comunidad prepascual. Nos preguntamos, ¿qué pasaba? Y bueno, había una comunidad en donde había un maestro y discípulos. El maestro enseñaba, los discípulos aprendían. ¿Y cómo aprendían? De memoria, repitiendo, punto. Fue en este proceso de aprendizaje a través de la memorización, cuya técnica fundamental era la repetición, que se fue formando ese conjunto de dichos de Jesús. Ahora, ¿qué pasaba en la comunidad post-pascual? ¿Qué pasaba? Bueno, tenemos actividades eclesiales en la comunidad post-pascual. Voy a nombrar algunas. La predicación, ¿sí? La catequesis. ¿Le suena? La liturgia o celebración de los misterios, ahí entre el bautismo, la cena del Señor o la fracción del pan. La diaconía, el servicio a los pobres. También la enseñanza, en general, una enseñanza tal vez más, esta sería la catequesis, una enseñanza más elemental, mientras que una enseñanza más, poco a poco, al principio no, pero sobre todo ya estamos hablando de los años después de la década del 50, ya por ejemplo en algunas comunidades como la de Antioquía, empieza a haber doctores cristianos, o sea, maestros, muchos de los cuales habían sido previamente maestros judíos, rabinos judíos, que se hicieron, luego que trajeron un poco su background teológico, lo trajeron a la comunidad de fe cristiana. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. En el contexto de estas actividades, predicación, fíjense que de acá nos quedaron algunas palabras en griego que hoy usamos. Querigma. Me gusta escribirlo con la Y, que es la letra que tiene. Catequesis es una palabra griega. Liturgia es una palabra griega. Diaconía es una palabra griega. Enseñanza, acá tenemos otra palabra griega, la didaché. Significa enseñanza. Fíjense, tenemos un libro, uno de los libros más antiguos, la didaché. Pues bien, en este contexto, vamos a pensar, por ejemplo, un acto catequético, un acto querigmático catequético. Está Pedro predicando en una comunidad y Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y ahí estaba la recontra tatarabuela de Rocío Nazaret Carabajal, que era chiquitita en ese momento, y estaba la recontra tatarabuela de Marta, y dijo, Pedro, Pedro, señorito, señorito, quiero hacer una preguntita. Y Pedro, viste, ya era más viejito, le dolía la espalda, pero, bueno, viste, pero siempre tenía esa bonomía, Pedro, se acordaba de que él había traicionado a Jesús, y bueno, era bueno, Pedro era bueno, en el fondo a veces, pero bueno, era bueno. Señorito, señorito, Pedro, ¿cuándo fue? A ver, Pedro, ¿sabe? Tengo una curiosidad, don Pedro. ¿Cuándo dijo Jesús eso de que el que no toma mi cruz? ¿Querés que te cuente? Yo me había mandado un moco ese día, porque Pedro era en ese sentido era muy humilde y viste, no ocultaba sus bajezas, sus debilidades. Yo estaba recontra subido al caballo de San Martín porque había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo. Y Pedro me felicitó, me dijo, tú eres bárbaro, Pedro, me puso sobre esta piedra. ¿Viste? Y después empezó a hablar de la cruz. El que no toma su cruz y me sigue, yo voy a sufrir, pero el que no viene detrás de mí. Y yo le dije, che, Jesús, no, ¿viste? Yo ya Pedro, ¿sabes? Pedro. No, Señor, eso no, Dios no lo permita. Eso no sucederá. Y me agarró
Jesús y me dijo, apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios. Entonces, fíjense cómo van surgiendo los relatos contextualizadores de los dichos jesuánicos, sobre todo en estos procesos de predicación, de catequesis, ¿sí? También de enseñanza. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué tenemos? Ya acá podemos, en estas actividades, estas son las, vamos a llamarlo así, las actividades de la comunidad prepascual, pospascual. Aquí nombré algunas, no todas. ¿Qué van surgiendo? Van surgiendo relatos contextualizadores. ¿Por qué van surgiendo relatos contextualizadores? Sencillo. En la comunidad prepascual no hacía falta el relato contextualizador porque todos conocían de primera mano lo que Jesús había hecho. Cuando de Jesús se habla en tercera persona y ya no es un personaje presente de manera corporal, histórica, como antes lo había sido, cuando eso sucede, evidentemente las comunidades creyentes que han aceptado ya el mensaje de Jesús, sienten necesidad de justamente de conocer todo esto. En este contexto, entonces, surgen los relatos contextualizadores. Uno podría decir, las memorias eclesiales de Jesús. Es otra manera de entender. Ya no es simplemente una memoria de la enseñanza o de los dichos de Jesús, sino son las memorias eclesiales de Jesús, lo que Jesús hizo. Ahora bien, ¿qué más surge en esta comunidad pospascual por la predicación, la catequesis, la liturgia, la diaconía, etcétera? Uno podría decir la enseñanza tiene que ver también con las controversias. Voy a añadir acá. Controversias. O sea, a ver, las controversias con los judíos en primer lugar, las controversias para fundamentar que Jesús es el Mesías de acuerdo a las tradiciones de Israel, y no es un aerolito caído del cielo. ¿Qué más surge en esta época? Toda la fundamentación bíblica. Cuando digo fundamentación bíblica, ¿a qué me refiero? Al esfuerzo por mostrar que lo acontecido en Jesús de Nazaret, a través de su ministerio, enseñanza y sobre todo muerte dramática y resurrección, ya había sido profetizado por Dios en las escrituras de Israel. Entonces el cometido era mostrar que lo sucedido en Jesús ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es en este contexto en donde surgen todo lo que se llaman las citas de cumplimiento. O sea, algunos textos comienzan a ser claves a la hora de entender el misterio de Jesús de Nazaret y sobre todo su muerte y resurrección. O sea, todo el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, la historia, la ley, habla de Cristo. Pero algunos textos comienzan a ser leídos
y por eso muy citados, qué sé yo, por ejemplo, el Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos. Los cánticos del siervo de Yahvé, que están en Isaías desde el 42 al 53. Son 4 cánticos. El Salmo 22 y otros textos que hablan de un misterioso creyente sufriente. Job. Estos textos comienzan a ser como claves en la interpretación del misterio de Jesús. Pues bien, uno podría decir entonces, voy sintetizando, que en la comunidad prepascual se forjó un corpus de enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Y en la comunidad pospascual se formó un corpus con los hechos de Jesús. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo busco un relato cualquiera de Jesús, el relato del centurión. Un centurión había en Cafarnaúm, papá, mi niño se está muriendo, ven a imponerle las manos, qué sé yo. Ese relato tiene origen prepascual o pospascual, como relato hecho. ¿Qué les parece? Pre. No, pospascual. El relato es pospascual. Después, algunos de los dichos pueden ser pospascuales, pueden ser prepascuales. Acuérdense de esto. Bueno, voy a detener la grabación porque ahora vamos a trabajar nosotros. Stop recording.